te dirán que Pancho Villa fue uno de los grandes líderes de la revolución, que peleó por los campesinos, que desafió a Porfirio Díaz, un Robin Hood del desierto que robaba a los ricos para darle a los pobres, o un psicópata funcional con un código moral tan volátil que podía ejecutar a sus propios hombres después de compartir con ellos una cena. Hoy, en el cuarto piso, la historia de Pancho Villa, la otra historia que no sale en los libros de texto, la del criminal de guerra que México convirtió en una leyenda. Porque en la Revolución Mexicana, la línea entre luchar por justicia y matar por placer era muy delgada y Villa a veces la cruzaba con una sonrisa. Ah, ahora que andamos en noviembre, Sí, sí. muy revolucionarias, Ujú. pues vamos a conocer una historia de un personaje. Hay muchas cosas que no sabemos Es que de Pancho Villa. Antes de ser Pancho Villa, él era Doroteo Arango. Él era hijo de Agustín Arango, que era un campesino jornalero en una hacienda en San Juan del Río, Durango. Y su mamá, Micaela Arámbula, cuidaba a sus hijos. Era hijo de campesinos y de trabajadores de una hacienda. Tuvo varios hermanos, él era el mayor. Un hermano se llamó Hipólito, Mariano, Martina y María, que era la más pequeña. Y aparece, digamos, en la versión de la historia, por ahí un poco relacionado con el momento en el que Doroteo Arango tiene que empezar su vida como, pues, bandolero, ujú. básicamente. Vivían en una choza de adobe, no había agua caliente, o sea, estamos ubicados en 1910, donde estaba todo muy crítico porque estaba Porfirio Díaz en el país y la clase alta o la clase aristocrática prácticamente en el país era la que tenía todos los privilegios y las personas del campo o el resto de la población pues estaba en situación de pobreza muy crítica. A los 12 años su papá fallece. Algunos dicen que falleció por agotamiento trabajando en la hacienda y otras personas solo dicen que desaparece. Entonces Doroteo se vuelve quien mantiene a la familia y quien Pero está él con era el todas las más personas. grande. Él era el más Mm. grande de todos sus hermanos. Según algunos relatos de la época de quienes lo conocieron como niño, lo describían como un muchacho fuerte, impulsivo, pero callado, y que antes de leer, él aprendió a montar. Eh, hay una clara problemática que él tenía con el tema de que no había podido ir a la escuela y que no había podido aprender a leer tan joven, etcétera, porque pues empezó a trabajar desde muy joven. Entonces, digamos que la escuela que tuvo fue esa escuela donde veía que el hacendado abusaba de los campesinos y de los trabajadores de la hacienda y pues eran prácticamente de su propiedad. Estaba todavía, se supone que en ese entonces todavía existía este derecho de los hacendados de tener la primera relación sexual con las mujeres que estaban en su hacienda, básicamente. Entonces, estamos en 1894. En 1894, Doroteo Arango tenía 16 años. En ese entonces trabajaba como peón en una hacienda de los López Negrete, de una familia. Era una familia muy poderosa en Durango y ahí tenía como bueno, ahí creció y ahí estaba trabajando. Lo que se dice, o la versión más popular, es que su hermana María, la más chica, sufre un abuso. Algunos historiadores dicen que, bueno, algunos documentos que encontré decían que era por parte del hijo del hacendado,
y otros dicen que fue el mismo hacendado quien abusa de María. Y supuestamente, como María llegó a su casa, pues golpeada y llorando, Doroteo fue y juró vengarla. Entonces se dice que tomó un revólver, fue frente al hacendado, que el registro que yo encontré es que era el hijo del hacendado, y le dispara. Y lo mata. Lo mata. Le disparó en el pecho. El tema es que en algunos documentos judiciales de en ese entonces se registra que también usó un machete. Entonces, como que no solo fue el disparo, sino que fue y además lo macheteó. O sea, ya iba con sañita. Un poco de violencia más allá del solo quitarle la vida, ¿no? Entonces, como sea, a los 16 años ya le había quitado la vida a un hombre. Y sobre todo, también la hazaña era como importante verla cuando se trataba de un niño o un joven de 16 años. Pero en la historia, como que este primer asesinato que es documentado por parte de Doroteo Arango, pues básicamente se cuestiona si el hecho de que haya pues ido a vengar el honor de su hermana era lo que limpiaba un poco el hecho de que hubiera matado al hacendado, ¿no? Claro, porque en ese no se cuestiona un poco el motivo, Exacto. ¿no? Porque es un motivo que todo mundo entendería o Justo, ¿no? O justificaría justificado. en cierto momento de, bueno, ante una situación de violencia, él reaccionó y defendió el honor de su familia, Exacto. que en aquellas épocas pues también se daba mucho que como a diestra y siniestra, la pistola, el machete Y que el honor de una mujer pues dependía de su virginidad, entonces el que le hubiera quitado eso a su hermana, pues para él era una parte importante vengarla, ¿no? Pero algunos historiadores dicen que esta versión de que mató al hacendado con una pistola, pero también con un machete, en realidad el darle esta historia detrás de que la hermana sufrió y todo esto, pudo haber sido un intento por, digamos, que hacer más honorable ese crimen. O sea, que no fue nada más porque el cuate era, violento. Pues, era sí. violento y que lo que sí se dice es que cuando el cuate el hacendado, quedó ahí muerto, pues Doroteo no mostró ningún arrepentimiento y desde ese día se fue de la hacienda y se volvió prófugo. Entonces, bueno, hasta ahí sabemos que por esa razón, o al parecer por esa razón se va. Ya sea porque lo mató por su hermana o no haya sido por su hermana, pero ya le había quitado la vida a un hombre y hay documentos judiciales desde entonces donde se habla de homicidio y se habla del uso de un machete, la pistola y que había sido Doroteo Arán. Entonces, en los años siguientes, Doroteo pues se va a las montañas y se vuelve pues lo que se conoce como un bandolero. O sea, robaba ganado, interceptaba caminos para robar a la gente que iba en el camino, etc. Y lo que se dice es que se movía entre Durango, Chihuahua, Coahuila y andaba por ahí, por todos lados, pues haciendo de las suyas. Lo que se dice es que en ese momento en el que se va a vivir a las montañas y todo eso, se topa como con otro grupo de bandoleros y el líder de ese grupo de bandoleros se llamaba Francisco Villa y era conocido como Pancho Villa. Con este grupo de bandoleros y con ese líder que lo adoptan o lo suman a este grupo, hacen un montón de cosas. Porque, o sea, hay unas versiones que dicen que prácticamente robaba, pero era para dárselo a los pobres, ¿no? O sea, robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Pero también hay muchas versiones que en esos robos abusaban de mujeres, golpeaban y mataban como a diestra y siniestra y todo, ¿no? O sea, es como una idea de darle a los pobres, es una manera un poco de limpiar todo eso que hacía para estar robando a los ricos. Otros dicen simplemente era un bandolero como cualquier otro, o sea, violento y lo que quieras como cualquier otro. El caso es que,
Pero no se tiene como un registro de No si hay él tal cual. realmente daba, No, de eh, hecho, no se sabe, o sea, hay dos versiones sobre por qué adquiere el nombre de Pancho Villa. Lo que se dice es que este líder bandolero, que se llamaba Pancho Villa o Francisco Villa, era quien, digamos que lo acogió, lo cobijó y prácticamente le enseñó pues toda la vida de bandolero, ¿no? Y cuando este cuate es capturado, porque también no se sabe si fue capturado o simplemente le quitaron la vida, él adopta el nombre de ese líder. Unos dicen porque el resto del grupo le dijo, tú asume el liderazgo y entonces asume el nombre. ujú, Otra dice porque él adopta ese nombre como adoptando la identidad, como un robo de ujú. identidad. Pues un poco Doroteo Arango ya estaba siendo perseguido. Exacto, Entonces, por un homicidio. exacto. ¿Qué tipo de antecedentes tenía Pancho Villa? Exacto, o sea, solo de bandolero a lo mejor, pero no era del todo como que tuviera registrado un proceso por haber matado a un hacendado, ¿no? Ujú, Entonces, también se dice que usurpó más bien el nombre y la identidad de este cuate para salvarse de que lo estaban buscando por el homicidio de ese hacendado. ok. Esa es una versión. Otra de las versiones es que en realidad él era hijo del hacendado porque pues ya sabes que los hacendados abusaban de las mujeres que trabajaban en sus haciendas, pero pues obviamente no reconocían a los hijos. Entonces, que el papá que lo adopta, porque en realidad era hijo del hacendado, era hijo de un señor que se apellidaba Villa y que él retoma ese nombre y ese apellido por el abuelo. Ay, eso se me hace como más complicadillo en buena como más forzado. Sí, en buena más forzadito, la verdad. Entonces, lo que se dice es que en realidad le usurpa la identidad a ese otro bandolero, a ese líder, un poco para poder moverse entre todos los estados, empezar Ujú. a tener como un alias que le permitiera estar libre de esa persecución. Algunos historiadores dicen que cuando él adopta este nombre de este bandolero, lo que comenzó como un disfraz termina por devorar. Como que él empieza ya a asumir también las actitudes y toda la identidad de este cuate que era el verdadero Pancho Villa. El caso es que desde entonces o a partir de estos momentos es cuando desaparece del todo Doroteo Arango y empieza a registrarse ya el nombre que queda pues básicamente en nuestros libros de texto, Ujú. ¿no? Pancho Villa. Llegamos al momento en que estalla la revolución en Y que él 1910. ya tenía, vamos, Él estaba como por los 20 años, por los ¿en tantos años, sí. serio? Chavito Sí, o sea, es todavía. que aparte murió muy joven, pero ahorita lo vamos a ver. O sea, joven porque realmente más. Bueno, cuando tú ves Éramos las unos cosas desde el chiquillos. cuarto piso, Y cuando ves las cosas desde este piso, desde el cuarto piso, sí dice, era un chico, un bebé, era estaba un bebé. empezando su juventud. Entonces pasamos a 1910. Estalla la revolución, Porfirio Díaz ya lleva 30 años en el poder, la gente está en la miseria, los campesinos trabajan la tierra, pero no es de su propiedad, o sea, hay una desigualdad en el país enorme, o sea, hay un montón de inversión extranjera, sí, pero pues también como más explotación que realmente beneficios para la población o el lugar al que llegaba toda esa inversión extranjera. Entonces aparece, ustedes sabrán, Francisco I. Madero, que dice vamos a sacar a Porfirio Díaz del poder porque ya estuvo, y entonces llama al pueblo a levantarse, ¿no? En el norte, por ahí de Chihuahua, está Abraham González, que es quien conoce a Francisco I. Madero, que él era gobernador en ese entonces de Chihuahua, ¿Quién, y Abraham González o Abraham Francisco? Ah, González, ujú. y entonces conoce a Francisco y Madero y le dice, manas, o sea, de quienes te pueden aquí manejar las cosas y quienes te pueden, digamos, ayudar porque conocen súper bien el territorio y además saben pelear y saben echar chingazos y todo, pues es Pancho Villa. Se dice que Francisco y Madero le ofrece amnistía a Pancho Villa de todas las cosas que venían haciendo como bandolero, desde los robos, sitios,
violaciones, todo absolutamente, para hacerlo parte de la banda, digamos, revolucionaria que estaría desde Chihuahua o desde el norte del país. Entonces, él encuentra en este espacio de amnistía, pues, una forma de decir, bueno, ya podré ejercer la violencia, pero pues ahora ya tengo como Un un pase libre. objetivo, ¿no? Ujú, Un objetivo y una causa ujú. que me permite hacer muchas cosas. Bueno, yo les decía, tenemos que ver varios eventos, o sea, no vamos a hablar toda la historia de la revolución, sino de aquellos momentos que han sido muy cuestionados en los que participó Pancho Villa. Okey. Entonces, hay algo que ocurre después, un año o apenas unos meses después de iniciada la revolución, en mayo de 1911, en Torreón, Coahuila. Recuerde que estábamos en el tiempo de Porfirio Díaz, en donde llegó un montón de inversión extranjera, pero también llegaron un montón de extranjeros a vivir a México. Entre ellos hay una gran comunidad china en Torreón, Coahuila. Prácticamente en casi todo el norte se instalan un montón de comunidades Ujú. de personas provenientes de China, pero empieza a generarse una cuestión, pues sí, de racismo y de xenofobia muy cabrón en contra de los chinos, como de que pues les quitan el trabajo, porque ellos llegan, pues digamos, y son muy prósperas esas comunidades porque llegan a ser comerciantes, agricultores, tenían un banco propio en esa comunidad. Y entonces como que se empieza a alimentar un rollo de, pues sí, de xenofobia y de racismo hacia O ellos. sea, la comunidad china tenía su propio banco aquí en México. Sí, llegaron y abrieron un banco, o sea, o era una comunidad muy próspera Mm, realmente. Entonces, para toda la gente alrededor era como de que ellos están bien y nosotros estamos de la chingada, porque sí, o sea, sí había inversión extranjera, como ujú, les decía, pero no era precisamente para el pueblo de México, ¿sabes? ujú. Entonces, bueno, se empieza a dar como todo este discurso de que los chinos vienen a quitarles el trabajo, que ellos vienen como a explotar la tierra, Siempre nada que no esté muy cercano a 2025. ajá, es lo que te decía, porque es algo bien sorprendente como en temas migratorios, toda la gente empieza a señalar las mismas problemáticas de es que llegan, es que el trabajo, güey, el trabajo ahí estaba y tú no lo tomaste, o sea, bueno, sé que hablo también quizá de los privilegios, pero a lo que voy es que siempre tiene la misma percepción de que lleguen a invadir espacios, a quitar trabajos, a hacer cosas, cuando tú dices, o sea, sí, pero antes de que estuvieran estaban aquí solos y tampoco lo hicieron. Y también, o sea, dices, Y date cuenta que vienen en una desventaja, o sea, traen la desventaja de que no hablan el idioma, traen la desventaja de que no tienen aquí sus raíces, sus familias, traen un montón de desventajas y aún así, pues logran hacer ciertas cosas, entonces, pues como que así que digas, llegaron a prosperar con un piso disparejo, pues no tanto, o ¿no? o más bien como que ellos Con un estaban piso siendo parejo. beneficiados Sí, o o de sea, alguna manera los preferían apoyarlos a esa comunidad que a las personas locales. O sea, no, o sea, simplemente hay otra mentalidad, otra claro, forma de la que sí necesidad había, de que sí hay que tomar en cuenta que las personas campesinas, a las personas del pueblo de México que no eran de la clase alta, sí tenían unas reglas de opresión muy cabronas. O sea, la claro. desigualdad y toda la situación estaba muy culera para ellos. Pero a poco Entonces, era más, estaba como más, era como más la opresión del campesino que del extranjero sí, migrante. sí, sin duda. O Claro, sea, porque regularmente los que migran son gente privilegiada también. sí, gente que O sea, tiene que la tiene la posibilidad posibilidad de de salir moverse. de su En ese país. entonces, al Ajá. menos, pues sí llegaron como con una inversión, ¿no? Bueno, sí, porque no Para llegar a siempre. abrir negocios, llegar y Ujú. abrir Sí, porque varios hay lugares, diferentes ¿no? tipos también de migraciones, Hay ¿no? O sea, diferentes tipos de sí. migraciones y también hay que tener en cuenta que la situación en el país, pues estábamos en medio de una revolución, o sea, estaba Sí. estallando la revolución. Obviamente las personas menos privilegiadas económicamente eran las que la estaban llevando peor, Ujú. ¿no? Porque no tenían tierras, no tenían comida.
sea, una hacienda todavía había eso de tiendas de raya, o sea, ellos no tenían como derecho a un pago, prácticamente trabajaban para que les dieran algo de comida, ¿no? O Ujú. sea, era Sí, una eran situación condiciones muy muy compleja. lamentables. Ujú. Entonces, en esa situación tan compleja, pues sí es un caldo de cultivo un poco para, pues sí, para el odio hacia otras personas que llegan de fuera y llegan con ciertos privilegios de inversión y de abrir comercios, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Emilio Madero, que era el hermano de Francisco y Madero, pues llega a la ciudad y llega con Villa y todo esto, derrotan al ejército federal y entonces toman toda esa zona. Entonces, durante algunos días, pues había un montón de pleitos, ¿no? Entre los revolucionarios, los federales, y se estaban agarrando a chingazos. Y en estos pueblos o en estas comunidades chinas, o en esta comunidad de chinos, ellos ya estaban hasta la madre porque el que hubiera todos esos pleitos implicaba que de repente llegaban turbas de soldados o de personas forrajidos, etcétera, que llegaban y pues le hacían destrozos o les robaban o iban a hacerles cosas, ¿no? Entonces se dice, o los relatos de la época dicen, que iban unas personas que eran, digamos, del grupo de Villa y de Madero, y cuando llegaron, los chinos le dispararon, como de ya estamos hasta la madre de que vengan a estarnos chingando, y entonces algunos chinos desde sus casas o desde sus edificios les empezaron a disparar. Y entonces lo que resultó fue que Villa dijo, o sea, ¿cómo que fueron y le dispararon a mi gente? Y entonces los relatos diplomáticos dicen que llegó una turba de soldados, de revolucionarios y también civiles de Villa y que asesinaron a 308 personas. ¿Qué? 308 personas chinas. La comisión que se armó un año después fue una comisión mixta entre México y China, porque también la embajada china dijo, o sea, eso fue una atrocidad espantosa. Claro, eso yo no sabía nada de eso. No, o sea, porque, o sea, están como documentados y la gente a lo mejor en Torreón lo sabe. La gente de Torreón, si nos está viendo alguien de Torreón, platíquenos si alguien les ha platicado esto, pero como que está muy claro en esas zonas lo que pasó y nosotros, por ejemplo, en el sur o en el centro de México no sabemos mucho Ujú. de lo que ocurrió allá. Pero en ese entonces, la Comisión Mixta México-China en 1912 documentó lo que ocurrió y hay relatos donde dice que a los hombres los arrastraron con caballos, que hubo caballos que tomaban de las extremidades a los hombres y los separaban o los desmembraban con los caballos, cuerpos, cuerpos a los que les quitaban la cabeza, niños, que hay un relato espantoso de que un villista agarró a un niño por los pies y lo azotó en la cabeza. O sea, unas cosas, además de abusos sexuales a las mujeres, una cosa espantosa que documenta 308 personas muertas, bueno, no muertas, asesinadas brutalmente por parte de los villistas. Y lo que se dice, algunos historiadores dicen que ahí no estaba Villa, pero que sí había sido, digamos que el ejército de Villa, quien estuvo ahí, pero que Villa no dio tal cual la orden, sino que fue uno de Híjole, sus pero lugartenientes. Pero lo que sí es un hecho es que pues, sus lugartenientes no hacían cosas que no autorizara Villa, ¿no? Y que al menos lo que se dice es que si no fue Villa quien lo ordenó, pero al menos tampoco lo detuvo. claro. Entonces hay un expediente histórico, o sea, del intercambio que tuvo que haber entre México y China para poder indemnizar a China por esta masacre que lo denominaron como limpieza étnica.
Incluso en el sexenio de Ujú. López Obrador pidió perdón a China por este hecho tan horrible en Torreón. En Torreón, Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a nombre del Estado mexicano, pidió perdón por la muerte de 303 ciudadanos chinos durante la época de la Revolución en 1911, un acto que calificó de pequeño genocidio. Y Bien luego manchados, oye, 300 personas son muchísimas 308 personas. personas. Pues sí, hay diferentes relatos que cambian los números, pero, o sea, son de 308 personas o fueron 400 y O tantos. sea, va para arriba. O sea, no es como de, fueron Ujú. dos. O sea, fue una masacre espantosa, que te digo que en documentos oficiales se le denominó como una limpieza étnica. Ahora sí que pasandito lo de Torreón. Ujú. Entre 1912 y 1913, pues él ya se conoce como, pues ya sabes, el justiciero de la revolución, ¿no? Pero se dice que en 1912 ordenó la ejecución de 93 hombres a los que acusó de desertar del Ajá. ejército. Pero lo cabrón es que estamos en un momento, hermana, donde las personas que entraban al ejército eran niños o adolescentes que iban y robaban de los pueblos y los ponían a ser soldados, Ujú. pero sin o sea, no era como una convicción o Claro. una onda de quiero ser parte de este Necesitamos, cambio, ¿no? claro, necesitamos gente, mano, ejecutora, Exacto. trate a los jóvenes, ¿no? Sí, y entonces iban y entraban a los pueblos y pues las madres lo que hacían era esconder a sus hijos o esconder a sus niños porque se llevaban niños desde chiquititos, o sea, 10 años, 11 años. Ujú. Entonces, para 1912 ordena la ejecución, o se registra que ordenó la ejecución de 93 hombres que acusó de deserción, pero lo más cabrón es que eran juicios sumarios, o sea, de que él decía, o sea, él acusado de deserción y se chingó, o sea, no había juicio, no había bebí algo, no había forma de defenderte ni nada, y entonces los ejecutó y los ponía en fila. Se dice que para ahorrar balas ponía a 3 hombres uno al lado del otro y les disparaba en la cabeza para que con la misma bala les atravesara la cabeza. O sea, eran personas así que mataba de manera masiva al grado de querer ahorrar balas. Pero no, sí estaba loquiscuaz, o sea, bueno, O sea, era un esas, grado de violencia muy, muy fuerte. Sí está documentado como estas sí, está tácticas documentado, em, violentas y lo que hacía y cómo lo hacía y por qué lo hacía, las razones también, ¿no? sí. Sí, y Este, esta onda como de, ¿sabes? Como de justicia social, que de alguna manera, digamos que le daba justificación a todo. Como esta onda de, como estamos en medio de una revolución, no nos vamos a andar con medias tintas o no tenemos tiempo como para estar, ujú, pues haciendo un juicio, ¿no? Para ujú. revisar si sí es un desertor o no, No, pero o si su sí es un traidor o palabra, no. Pero sí, güey, imagínate que tengas un cuate que es el que decide si tú mañana eres fusilado o no, o no, y sea, que la verdad es que tenía ahora sí que la orden del fusilamiento y el ataque bien acelerado, ¿no? Porque no podía, no decía como, oye, pues tenlos como recluidos o ujú, encarcélalos o expúlsalos de la revolución y humíllalos, ¿no? Como sí, desertores, exacto. no públicamente, no, era Y de hecho, mátalos. en San Andrés, en Chihuahua, se dice que, bueno, toman un tren y hay unas mujeres que viajaban con los soldados que les llamaban soldaderas, que eran las mujeres que viajaban con los soldados federales, porque pues eran sus esposos y viajaban incluso con sus niños. Entonces, se dice que toman como un tren y mata a los 42 prisioneros. O sea, no los arrestaba y se los llevaba como prisioneros de guerra, sino que decide ahí matarlos. Pero se dice que también dentro de todos esos prisioneros también había algunos civiles, dentro de esos dos que ordenan matar. Pero lo más cabrón es que descubren que al final del tren, en el último vagón, venían las mujeres y sus niños, soldaderas.
eran conocidas como soldaderas, y entonces él decide que esas mujeres las iban a utilizar, y eso significaba que las iban. Pero lo más cabrón es que una de ellas, pues se dice que una de ellas se baja y le dice que su esposo no es un militar y que él nada más está como, pues no está haciendo nada y no está participando en nada de esto. Y como ella le empieza a hablar directamente y le reclama a él, toma la pistola y la ejecuta. Y entonces es cuando le dice al resto de sus soldados que vayan y maten a todos. Algunas se dice que algunas las mata con sus niños en brazos. Y lo peor es que dice que les prohibió que los enterraran, que los inhumaran, porque decían que tenían que servir de ejemplo. Y se vuelve como esta onda de no solo hay que castigar, sino escenificar el castigo Y como para exhibir, mostrarlo a los y, demás. o sea, había, Sí, si era un mensaje hacemos constante. un análisis como de las decisiones, de las ejecuciones, de la bandera que él se colgó para que con cierta licencia pudiera ejercer cierta, Oh, toda la violencia y todas esas cosas, está muy fuerte. está horrible. Está muy horrible, porque además era como, o sea, yo entiendo que era otra época y lo que tú quieras, pero había otras, incluso en esa época, había otras maneras Sí, había otras de reglas, porque de hecho liderar. muchos de los otros generales en el ejército de Francisco y Madero decían, ese güey está loco. Ujú. Y se dice que Francisco y Madero sí sabía lo que hacía Pancho Villa, pero era como de, pues sí, Pues pero es es que el único güey que tengo allá, es mi ¿no? brazo ejecutor en el Ajá, norte. en el norte y es el que puede actuar ahorita y sí, podrá estar loco, pero es leal, ¿sabes? Ujú. Entonces, está cabrón Pero está con porque la era una causa. manera, ajá, está con la causa. Entonces, como en nombre de la causa, pues lo dejaron a lo mejor, pues hacer un chingo de atrocidades. Ujú. Porque aparte, por si no sabías, porque yo no lo sabía, pero lo hicieron gobernador interino de Chihuahua. Por ahí de entre 1913 y 1914, se supone que estuvo muy poquito como gobernador Ujú. interino, pero llegando ahora sí que a la cima del poder, lo que empieza es a hacer un desmadre de controlar todo, ferrocarriles, aduanas, pone un banco, expropia haciendas, hace así un repartidero de la tierra y todo. Y ahí es cuando se empieza como a mezclar la cosa de que no sabes si hizo el bien o hizo el mal, Ujú. porque por un lado, pues si te dicen, fue y les quitó a los hacendados la tierra y la repartió a los campesinos, ¿no? Pero en ese ir y quitar la tierra, pues mataba, violaba, o sea, hacía un Ujú. montón de cosas, ¿no? Sí. Pero también dicen que como él tenía un pedo, como les decía hace un rato, de que no había podido estudiar, él decía, los niños tienen que ir a la escuela. O sea, los niños tienen que estudiar. Entonces dicen que abrió un montón de escuelas. Ujú. O sea, durante el poquito tiempo que estuvo como gobernador, también se dice que abrió un montón de escuelas, que abrió un banco, o sea, como que le dio cierta prosperidad, sí, pero también se dice que hizo un chingo de atrocidades, desde robo, No, pues es que lo este, venía haciendo desde que tenía sí, o sea, 16 era la años. forma en la que, Y era era la la forma. forma en la que él impartía su justicia. Hacía justicia, sobrevivía, planificaba, era pues, su modo de vida. Sí, y tal cual era. Él tenía dos cosas, o sea, una, la justicia era su modo y la sentencia siempre era la misma. O sea, Ujú. él decía, yo voy a enjuiciar a todo mundo, como les dicen, juicios sumarios o juicios express, donde él decidía quién era culpable Ujú. y sobre todo si se trataba de robo, de traición, de espionaje, en cuestión de horas resolvía el que te cargara la chingada. ¿Y cuál era la Pues en ese sentencia? mismo momento, o sea, lo confrontaba así, me confrontó, Pum, dispárale. O sea, dale, a ella y a todas sus ya todo. compañeras, Sí. ¿no? O sea, era como decisiones muy alebrastadas, pues.
tal cual, y la sentencia era siempre, pues, el fusilamiento. Ujú. Entonces, hay un periodista que se llama John Reed que lo describe como una persona que podía llorar por un campesino y minutos después ordenar su ejecución con una calma absoluta. O sea, en archivos que hay en el estado de Chihuahua se han documentado que hizo así decenas de ejecuciones de este tipo, o sea, sumarias o express, y en todas la orden del fusilamiento. Le decían el general del pueblo, pero a la vez también supuestamente este pueblo, pues sabía que cualquier cosa significaba una sentencia de muerte. Qué miedo. Sí. Entonces, por ahí de 1915, les digo que fue muy poquito tiempo gobernador, porque también se dice que él realmente no ambicionaba el poder. O sea, él lo que quería era andar echando chingazos. Y él lo que quería No, seguir en los madrazos de la pero revolución. O sí, sea, no quería ser un gobernador, no quería ser presidente. O sea, lo que se dice es que a él no le interesaba tanto eso como ay, el poder andar yo te en la podría calle decir que, haciendo maldad y yo media. te podría decir que el poder sí le interesaba. Lo que no No le ese poder interesaba político, era a lo la mejor. política, Ujú, exacto. pero de que le gustaba el poder, Sí. decidir, Y ejecutar, ejecutar. y, Sí, y tienes tener razón. como en sus manos el control o la vida de otras personas, eso sí se ve que le re que te gustaba. Ujú, O sea, sí, no ambicionaba la política y la parte administrativa, pero la parte militar, mira, sí, le bueno, y encantaba. no sé si solamente militar, pero sí como los enfrentamientos, Sí, o sea, andar en la los chingazos y violencia, en los balazos y violencia. andar echándose a la gente. Ujú. Ya estamos en 1915 y ya habían pasado, digamos, desde 1913 por ahí, que fue cuando llegó a ser gobernador de Chihuahua, que fue muy poquito tiempo. Se dice que fue un año o meses por ahí. Para 1915 toda esta parte de la División del Norte, que era la que Ujú, ujú, él llevaba, pues empieza a perder varias batallas. ujú. Esas batallas las pierde a manos del general Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y algunos otros que ya tienen más técnica militar, porque él lo que era un salvaje, Ujú. pero en realidad empieza ya a perder porque ya hay más estrategia militar de otros que querían derrocar a Francisco y Madero y empieza ya el pleito por otro lado, ¿no? Ya. Ujú. Entonces la división del norte se empieza pues sí, como que a debilitar. Y viene otro evento que no puede ser, no puede ser. Estamos en 1915. Les Ujú. decía, ya está debilitado la división del norte, Pancho Villa está como perdiendo varias batallas y entonces se va al norte de Sonora y en el norte de Sonora hay un pueblo que se llama San Pedro de la Cueva, que hoy, al día de hoy, es conocido como el pueblo de las viudas. Y te voy a contar por qué. Mm. El 2 de diciembre de 1915, han pasado 5 años desde que estalló la revolución. Villa llega a ese pueblo y dice que primero mandó como a algunos de sus aliados y que les dispararon. Algunas versiones académicas dicen que hubo de 14 a 16 villistas muertos en ese enfrentamiento Ujú. con la gente del pueblo. Pero que Cuando pensaba que Villa se eran entera, bandoleros, sí, otro pensaba, o tipo de sea, se bandoleros. empezaron a defender, eran Ujú. otro tipo de bandoleros y no que eran ahora sí que del grupo de Villa. Ujú. Entonces, cuando Villa se entera que les habían disparado y que habían matado a todos, según dicen algunos investigadores, que llegó o se fue hacia el pueblo con 300 hombres armados. Y que cuando llega, lo primero que hace es pedirles, bueno, ordenarles que todos los mayores de 15 años se salgan de sus casas. Y entonces van casa por casa, o sea, y sacan a todos los varones, campesinos, comerciantes, mineros, todo. Los sacan, los forman en la plaza
y luego los van llevando rumbo al panteón. Las mujeres salen atrás llorando, se le arrodillan, le suplican, incluso los empiezan a golpear horrible, los empiezan a torturar y algunas mujeres las empiezan a abusar en frente los hombres que eran de su familia. Ujú. Se dice que el sacerdote del pueblo, Andrés Avelino Flores, le ruega por ellos y le dice, "Tú tienes que detener esto, o sea, esto es una masacre, esto es horrible, tienes que detenerlo". Y según lo que dicen varios relatos de los familiares de ese entonces, Villa empujó al sacerdote y le dijo que se largara y que se metiera a su iglesia, porque si no también a él lo iba a matar. El caso es que empieza a ordenar el fusilamiento y de pronto empieza a agarrar a los niños. Mm. Los lleva y también los empieza a formar atrás, o sea, todos formados para empezar el fusilamiento. Y hay relatos que dicen cómo los niños corrían hacia atrás y además hacia atrás para que no les alcanzaran las balas. El caso es que el sacerdote Andrés Avelino se vuelve a acercar a él y o sea, no podía quedarse solo viendo, ¿no? Ajá. Entonces va otra vez y le ruega a Pancho Villa que detuviera la masacre y entonces él decide a la cabeza, al padre y lo ejecuta. Mm. El Es caso que se es, ponía loco, o sea, como que se llenaba de ira, rabia y de cosas bien, o sea, yo entiendo que estás en medio de una revolución, o sea, si vas y sí, entiendes. pero son civiles, o sea, es un Ajá. pueblo, son civiles, están Ujú. desarmados. O Sí. sea, ni siquiera en un contexto de guerra y de revolución o lo que sea, Ujú. es creo que justificable No, lo que que digo es te que vayas, ¿no? O lo que sea, digo es que la gente eventualmente está a la defensiva, está ujú, álgida, está áspera. No puedes esperar que vean gente extraña entrando al pueblo y digan, ah, sí, son los de Pancho Villa. O sea, no es tan fácil, pues, hacer como esas, porque si ya, yo creo que la gente escuchaba en el norte por lo menos todo sí, lo que el grupo de los villistas hacía, ¿no? También por eso sí, era como, sí, o sea, ya lo ya conocían que el cuate sabían. estaba loco y por Ujú, eso se escondían cuando sabían que los villistas venían. ujú, El caso es que hay testimonios de las viudas porque aparte hasta ahora hay testimonios de las viudas. De hecho, hay una youtuber que ujú, enseña cocina que me encanta porque de hecho su canal se llama así, La herencia de las viudas. Y ella al parecer es de este pueblo, ujú, de San Pedro de la Cueva. ujú. Ella al parecer creo que es de este pueblo, pero es un canal de YouTube que te enseña de cocina. Buenísima la morra. Y así se llama su canal, La herencia de las De viudas. la ciudad, ay, qué Ujú. interesante. Ujú, El caso es que hay testimonios de estas mujeres que escribieron después de todo lo que había pasado porque pues, veían que además el relato de enaltecer a Pancho Villa y dicen, ¿quién va a contar esta historia de claro, lo que vino a hacer aquí? te llevas tu libro de texto a tu casa de tu hijo, ¿no? Tú Imagínate el relatando, insulto, tú güey. relatándole a tu hijo quizá atrocidades que vivió el pueblo históricamente, quizá lo que Exacto. vivieron los abuelos, los papás, ¿no? O sea, Sí, que y tu perdieron hijo llega familiares, con un libro de texto donde donde le dicen que dice, este ah, cuate es el héroe es de el la héroe revolución. sí, de la nación. Sí, Está o en un sea, billete. el que nos dio tierra y No sé, libertad, ajá, claro. ¿no? O sea, qué fuerte, la neta. Entonces, el caso es que ellas relatan que les gritaban a sus esposos porque les disparaban como en un fusilamiento, los Ujú. ponían así enfrente y los empezaban a Porque disparar. además fusilabas a la gente que era traidora de la patria, o sea, Sí, fusilabas a la o gente que sea, te quería chingar, pero por pues y se ciertas supone que un razones. fusilamiento venía después de un juicio, Ujú, no un claro. das tú, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, el caso es que como les ¿Qué disparaban un pasó con la montón, presunción de inocencia, Pancho Villa? bueno, presunción de inocencia. Ay, no, horrible. El caso es que lo que se dice es que precisamente estaban así tirados y que ellas les gritaban así de no respires, no te muevas,
porque regresaban y así en el piso les daban el tiro de gracia. O sea, Todavía. para asegurarse que todos los hombres, todos los varones de ese pueblo estuvieran mal. O sea, asegurarse de asesinar a todos los hombres. El caso es que cuando se Masacre. van, para esto se dice que uno de los generales, el grupo de Pancho Villa, cuando ve que ya va a empezar a ejecutar a los niños, le dice, le saca la pistola a Villa y le dice, hasta aquí. No va a morir un hombre más en este lugar. Porque además eran niños y les decían hombres. Sí. O sea, pero ya para este momento ya solo quedaban niños chiquitos. Chiquitos, ¿sí? Entonces, de hecho, hay fotografías donde están todas las mujeres sobrevivientes, o sea, todas las viudas de San Pedro de la Cueva y abajo los niños. Unos cuantos niños que sobrevivieron a toda esa masacre. Pero está En cabrón los porque expedientes están eso las se detenió. fotografías. Hay fotografías de las viudas. Y de hecho, eh, pues bueno, este cuate, o sea, al parecer la masacre se detuvo porque otro de los generales dijo, "Güey, Ya hasta basta, güey, ya aquí, te estás pasando. ya te pasaste de vergüenza". Pero imagínate cuántas cosas no vieron como para que le estuvieran diciendo ya basta. Esta es la línea. Entonces dice, el día después cuando ya se van, pues solo quedaban en el pueblo mujeres y niños. Y todos los cuerpos de todos esos hombres pues estaban tirados ahí porque nadie, ninguna de esas mujeres se atrevían como a tocarlos. Ellas son las que salen después y con sus manitas y sus palas y todo son las que hacen las cosas para enterrar a todos esos hombres. Y les decía que desde entonces ese lugar se conoce como el pueblo de las viudas. ¿Y cuántos fueron? ¿70 y tantos? 70 y tantos hombres. Hasta hoy creo, o al menos se dice que por décadas, el nombre de Pancho Villa no se podía nombrar en ese lugar, o sea, Era su Voldemort. pero también era mucho miedo, o sea, se dice que las mujeres contaban esta historia, pero la contaban en voz baja, porque era difícil estar como hablando de ese tema viendo que este cuate estaba encumbradísimo. Claro, porque Ent- estaba... pues es un héroe de la nación y tú diciendo que vino aquí a hacer una masacre, ¿no? Ujú. Entonces, pues lo hablaban, pero lo hablaban calladito. Capaz que regrese el gobierno y también, Ajá, ya o que sea, y también anisas, había miedo, o sea, claro. había mucho miedo por todas esas personas. De hecho, la directora del museo, Andrés Avelino Flores, que es María Tarazo Noriega, ella es descendiente directa de una de las viudas que vivió todo esto, y ella dice que muchas de las viudas escribieron esto, pues ahora sí que sus testimonios están escritos a manos, porque esos cuadernos, apuntes, cartas, fueron las que pudieron conservar como la historia o el relato de lo que había pasado, precisamente porque el estarlo hablando no era tan sencillo. Entonces, dice que después de esta masacre en San Pedro de la Cueva, pues todas ellas, mujeres, tuvieron que aprender a labrar la tierra, a sembrar el maíz, al frijol, a cuidar a sus hijos y a sus hijas solas. Y luego, pues empezaron a ver cómo hacer crecer nuevamente el pueblo y ella lo resume así. Las mujeres fueron muy fuertes, sacaron adelante a sus hijos y a sus familias a pesar de todo lo que habían pasado. Entonces, hasta hoy, el recuerdo de San Pedro de la Cueva, hay un festival en memoria de las viudas y los caídos. Y de hecho hay en el lugar, en San Pedro de la Cueva, hay una placa con todos los nombres de quienes murieron en esa En masacre. esa masacre. Y ahí dice, en lugar, en este lugar están los nombres de todos los que sufrieron la masacre a manos de Pancho. A manos de Pancho Villa. Todos los masacrados. Y está así la placa con una lista Ujú. enorme de nombres. Entonces, cada año hacen este festival donde todas las mujeres se visten de luto, usan un velo,
llevan veladoras con el nombre de las viudas que están como representadas en cada una de las velas y en este museo donde están sus fotografías, donde están los documentos donde escribieron todo. Y hasta hoy en día siguen Hasta hoy en haciendo día, ese, o sea, las el hijas día 2 de... de diciembre, en San Pedro de la Cueva, se conmemora este evento para reconocer a todas las viudas de Fuerte, San Pedro de la Cueva. imagínate qué tanto impactó evidentemente a esa población que se volvió un luto, un luto generacional, ¿no? Está Un total de 84 personas asesinadas, con alrededor de 60 viudas. O todos ellos varones, son 84. 84 varones asesinados ese día. Imagínate, por una confusión, Por nada. por nada. Y luego otro de los eventos que viene es en 1916, o sea, un año después prácticamente, donde este cuate, Villa, cruzó la frontera hacia Nuevo México, en Estados Unidos. Y todos lo vemos como de, ha sido el único mexicano que Que su ejército invadió Estados Estados Unidos y Unidos, que sí. se la pelaron a Villa y todo. Pero él cruza la frontera se dice que entre 500, 600 hombres armados, y llegó a Nuevo México incendiando casas, incendió comercios, le disparó a civiles, le disparó a soldados, ejecutó personas así, a diestra y siniestra, Creo que ya matando estaba. soldados y matando civiles, pero también en ese combate pues también resultaron muertos varios villistas. Ahora, lo que se dice es por qué se metió a Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿cuál era el De la punto? nada. Y lo que se dice es que fue porque en ese momento Estados Unidos ya había reconocido a Venustiano Carranza como presidente y Villa estaba en contra de Venustiano Carranza. Entonces, también se dice que en un combate anterior las balas que había usado habían estado defectuosas y que fue en realidad cruzar a Estados Unidos y hacer todo ese cagadero en ese pueblo porque lo habían estafado con unas municiones falsas o defectuosas y que por eso llegó así como que a incendiar y a hacer un desmadre en comercios y Es que no le casas. puedes hacer nada porque cualquier cosa que sintiera traición o deslealtad o temor o lo que sea que él sintiera que estaba mal, así cagadísimo. O sea, no era como de te voy a dar un centón. No, Sí, te quería hacer enterrar y cavar la tumba desde ese momento y sí, hacer a ti, a tu mamá, a tu papá, a tus a todo el descendientes, o sea, mundo. como... O sea, él quería, o sea, como en el caso de Torreón, o sea, hacer ujú, limpieza étnica, o sea, acabar con todo el mundo en el todo, lugar. tenía sed de venganza, o sea, como Y lo de... cabrón era como, o sea, no era solo de voy, ejecuto y ya, o sea, voy violando mujeres, matando, torturando, destazando, o sea, sí, güey, esto no es como de una persona cuerda, Sí. ¿sabes? Pues después de todo este evento que va a Estados Unidos y hace su cagadero, pues la respuesta de Estados Unidos obviamente también fue esa expedición para venir a buscarlo con 10,000 soldados, se dice, a México, y él pues se anduvo escondiendo, entonces se volvió pues enemigo público número uno de Estados Unidos y pues prácticamente nos puso en una, pues una situación compleja diplomática Diplomática. con los gringos, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente la violencia no paraba en los lugares a los que iba como parte de esta justicia social, Ujú. sino que también pues se dice que tenía un montón de mujeres, que de hecho hay un dicho que habla de las mujeres, de Pancho Villa con sus mujeres al lado, ¿no? O A la Pancho Villa orilla. con sus mujeres a la Sí, orilla. dice como Pacho y sus dos viejas.
de sus dos orilla, sus viejas a la mujeres a orilla, la una cosa orilla, así. una cosa. Entonces, pues era conocido porque pues tenía un montón de mujeres por un montón de lugares y un montón de parejas, etc. Pero, y obviamente la bigamia era lo suyo, ¿no? O sea, no era de que se divorciaba de una para ir a casarse con otra y él se casaba y se volvía a casar y tenía hijos eso sí reconocía supuestamente a todos sus hijos, pero también se dice que, o sea, seguir la línea genética de Pancho Villa está muy cabrón, porque obviamente había muchas mujeres a las que sí tomaba como esposas y digamos que reconocía a sus hijos, pero también había muchas mujeres a las que las agredía Ujú, sexualmente y por eso tenía hijos con varias claro. mujeres, ¿no? Entonces, pues era polígamo en serie y en la lógica de toda esa época, pues sí era como parte de la guerra o como una cosa de guerra el andar abusando de mujeres y ejercer toda esa violencia sexual. Entonces, el control sobre el cuerpo de las mujeres era parte de en la revolución. Claro. Y aquí viene lo chido. El momento en el que se dice que la gente dijo hasta aquí. Ah, a ver, Sí, eso está padre. detente, coches. Le dijeron, Ya basta. detente. Tu desmadrito. El caso es que el 20 de julio de 1923, en Parral, Chihuahua, en Hidalgo de Parral, Chihuahua, a las 8:30 de la mañana, Villa sale de su hacienda en Canutillo. Y entonces él dice, él tenía un Dodge negro y dice, yo manejo, le dice a sus guarros y se dice que iba acompañado de 6 hombres. Entonces que iba adelante Pancho Villa porque él dijo, yo manejo. Y al lado iba Miguel Trillo, un hombre que era de su confianza. Atrás te dice que iba Rafael Medrano, Claro Hurtado y Daniel Tamayo. Y ahí iba también Ramón Contreras y Rosalío Rosales, que eran como que sus escoltas que iban también en el estribillo. En total se dice que iban entre 6 y 7 hombres que iban pues a su pueblo, porque se dice que él iba a ese pueblo a recoger unas cosas, o otros dicen que iba ya para saludar a alguien. El caso es que a las 8:55 se dice que fue a ver a la casa a Luz Corral, que era una de sus mujeres más cercanas, ¿no? Ujú. Entonces que compró dulces, que andaba ahí plática y Él plática en y un domingo sonriendo, cualquiera. en la mañana, pasándola chido. Él que toma ya camino hacia la calle Gavino Barreda, que se supone que es como una calle angostita y con casas de adobe. Y entonces se dice que llega y que un vendedor en la entrada del pueblo grita, ¡Arriba Villa! Y que entonces esa fue en realidad una señal para otros 5 hombres que estaban armados en el lugar. Jesús Salas Mm, Barraza, y Melitón Lozoya, y otros que fueron cuando ven pasar el Dodge frente a ellos y madres, más de 150 disparos impactaron el coche, el automóvil de Villa. Villa recibió 13 balas, 3 de ellas en la cabeza. Trillo muere a su lado y los otros quedan heridos y muertos en la parte de atrás, al lado. Está la foto, está impactante, o sea, de cómo está Pancho Villa así tirado, de que lo dieron hasta con la para cubeta llevar. para llevar. Le dieron para llevar. Entonces, ¿cuál es la versión? Pues, ¿quién lo manda a matar? Pues, algunos dicen que era como Álvaro Obregón, quien Ujú. dijo, ya chingues a este güey. Otros dicen, la neta, es que la gente ya está hasta la madre de todas las atrocidades que andaba haciendo. Porque además Y era su región, ¿no? O sea, no sí, salía de toda la parte norte. exacto. Ujú. Entonces ya era como que el lugar por donde andaba y pues obviamente la gente vivía atemorizada y ya tenían hasta la madre de este pinche Además psicópata. que no era él solito, o sea, él le daba poder o A todos los, legitimidad así, o incluso los podía contagiar de la locura y de ese falso objetivo para poder hacer sus desmadres a
hace él. y les voy a contar en el video de mañana, digo, perdón, en el video de, En otro video. en otro video de estos ámbitos revolucionarios les voy a contar la historia del cuate que era su segundo al mando, Mm, ¿no? Que se apellidaba Fierro. Y te vas a dar cuenta como, o sea, se juntaron un montón de pinches locos psicópatas asesinos, güey. ujú, O sea, se juntó el hambre y las ganas de comer, porque todos ellos tenían como este pinche forma retorcida de hacer las cosas y además pues les das como una causa o una justificación para ir a hacer todas esas atrocidades. ujú. El caso es que, bueno, pues no se saben así con exactitud quién fue el que, digamos, que ordenó Su ejecución. la ejecución, pero, o sea, de que estos güeyes se pusieron al pedo, o sea, en este lugar, fue como de pinches huevotes güey, que se echaron a este culero. Ujú. Pero Entonces, estuvo, o sea, bastante planeadito, porque sabían sus rutinas, sabían por dónde sí, iban a sabían que iba a pasar. llegar y que tú avisas cuando entre, además que sea una calle angosta, que sea un lugar donde Ujú, no va a obtener para dónde correr, o sea, de perra. sí. Entonces, se dice que Jesús Salas Barraza se entregó y confesó ser el tirador y dice que lo hizo por la patria y lo condenaron a 20 años de prisión, pero dicen que salió libre a los 2 años. Entonces se dice que pues no tenían como una explicación. Él no dijo fue Álvaro Obregón y no, o sea, nunca dijo quién Nunca lo chingados, fue aclaró. casi como de fue por la patria, o sea, ya Ujú, estamos hasta la madre. El caso es que una de las cosas que está curiosona es que el cuerpo de Pancho Villa es enterrado en Parral, pero en 1926, el 6 de febrero, el velador del panteón se da cuenta que habían abierto la tumba de Pancho Villa y mana, que se roban su cabeza. ¿Cómo crees? Sí, güey. Hasta ahorita, o sea, no hay cabeza. Lo que está en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México son sus restos, pero sin cabeza. ¿Usted sabe esto? Yo no sé. El ¿Usted lo caso es que, sabía? de hecho, ahí están sus restos ahora, pero fueron trasladados y no se sabe hasta ahorita quién tiene la cabeza y hay un montón de teorías. Una A que ver, fue a cuéntame. Obregón, una que fue a Obregón, el Ujú. que dijo, vayan y así como venganza, ¿no? Así como, ahora sí que traemos haña, No lo pude matar, pero tráeme su cabeza. traen su cabeza de ese culero. Como para asegurarse de que sí había sido, o sea, que sí lo habían matado a él. Ujú. Otro se dice que es un coleccionista de restos gringo que dijo, yo quiero tener la cabeza de ese güey, porque era un bandolero, un revolucionario Ujú. muy conocido y era como hasta como algún coleccionista de histórico, o sea, de Ok. objetos históricos. Ujú. Se dice que fue el Pero ¿por que qué la compró la cabeza de de Pancho Pancho Villa, Villa? bueno, el cráneo. Y también se habla de una secta, de una sociedad secreta que se llama Skull and Bones, que es una secta de Yale, que se dice que esa secta fue quien había buscado tener la cabeza de Pancho Villa, ¿Por? un poco como parte de su ritual y como parte de su poder, y también porque había sido un cuate que había ido a Estados Unidos y como que había esa afrenta, ¿no? De que Ujú. había ido a Estados Unidos a hacer un cagadero y incendiar y a matar gente. Entonces que esta secta secreta de Yale, que se llama Skull and Bones, fue quien dijo, vamos a ir a robarnos la cabeza al cementerio. Ahí, Si usted sabe historias o leyendas urbanas de que conoce a alguien, que conoce a alguien, conoce a alguien que sabe qué pasó con la cabeza, ahí cuéntenos, y también si estaría, tiene una teoría, porque hay un montón de estaría teorías, pero sabrá Dios. estaría bien interesante como de, no, mi abuelito fue y a él excavó la tumba y se lo llevó. Exacto, ¿A yo lo dónde? vi, lo tenía ahí en su casa guardado. Sí, o ¿No? sea, está cabrón porque hay gente que todavía hay grabaciones de viejitos a los que les preguntan así,
¿Y usted se arrepiente de haberle disparado? O sea, de ser de los que le disparó a Pancho Villa. Y dice, no, Claro que no. para nada. Sí. O sea, con alto gusto. Pues sí, iban a dar Está su muy vida. cabrón. Está muy Iban a cabrón, ¿no? dar. Por ejemplo, relatos de las viudas, Ujú. de San Pedro de la Cueva, todos estos documentos diplomáticos que hay de lo que pasó en Torreón con los chinos. O sea, unas cosas Bien horribles, salvajes. bien salvajes. El caso es que, pues, si juntamos todo, pues sí podemos tener como un cuate que a lo mejor sí construyó escuelas, a lo mejor sí peleó por una causa social, pero también ¿A costa de qué? También, está ¿no? masacres, está matar sin remordimientos, eh, matar desertores, matar a prisioneros. O sea, recordemos que en una guerra Matar los prisioneros no niños. son asesinados así, o sea, son Ujú. prisioneros precisamente, ¿no? Sí. Niños, mujeres, o sea, una cosa que algunas personas dicen que él era duro pero justo, y otras personas dicen, no, era un psicópata funcional Ujú. que le dieron una buena excusa y un ambiente Que adecuado. casualmente llegó en un momento preciso para Sí, poder justificar todo lo que hizo. sí. Y bueno, pues la historia oficial pues sí decidió quedarse con esa cara, pero también pues hay que saber que hay otras cosas, luces y sombras en todos lados. Entonces, para la gente obviamente de San Pedro de la Cueva, de Torreón, de San Andrés, de Columbus, de Parral en Chihuahua, hay muchas historias, la verdad, bien horribles de todo lo que hizo este cuate Doroteo Ara. Ah, míralo. Así es. Y pues esa es la historia. Y Qué si usted fuerte. sigue por aquí y nos siguió escuchando, le apreciamos mucho si se suscribe al canal porque queremos platicar mucho más. Pero bueno, si usted sabe más de Pancho Villa que no sepamos, pónganoslo aquí. Si usted sabe otras cosas, si nos equivocamos en algo también, pónganoslo aquí en los comentarios y platíquenos qué piensan. Y no dejen suscribirse al canal. ¿Héroe o villano? Héroe o villano. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse, síganos en las redes, les mandamos un besote y nos vemos en el siguiente.